Repetimos 2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Yo soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en un testimonio de caso positivo de coronavirus en Colombia. Contactamos a uno de los más de 100 colombianos que padecen COVID-19 y que se mantiene en total aislamiento. Se trata de Juan David Sánchez. Hablamos de un concejal de un municipio en Colombia, el municipio de Cajicá. Su historia es la siguiente. Del 4 al 10 de marzo estuvo en el Cairo, en Egipto, donde fue reconocido por su activismo social en el Women Economic Forum. Luego viajó a Madrid, donde permaneció hasta el 13 de marzo. Ese día tomó un vuelo de regreso a Colombia. Y al arribar a su país, Sánchez pues no se sentía muy bien de salud, por lo que se pudo realizar la prueba del coronavirus. El miércoles 18 de marzo, en horas de la noche, le informaron que su test dio positivo. Quiero saludar a Juan David Sánchez, concejal de este municipio de Colombia, el municipio de Cajicá. También es prodirector de proyectos de la Fundación She's. Juan David, bienvenido. Andrea, muy buenas por este espacio para poder comunicarnos y contar un poco nuestra experiencia. Primero, gracias por, más bien a ti, a abrir en ese sentido. Estamos vía Skype con Juan David, las puertas de su casa, con esta entereza, contarnos cómo va su situación y sobre todo lo más importante, Juan David, ¿cómo está de salud? ¿Qué le han dicho los médicos luego de salir positivo del COVID-19? Andrea, como vos lo decías en tu introducción, mi caso fue asintomático en la gran mayoría. Yo por prevención decidí tomar la cuarentena y obedecer la directriz que en el aeropuerto me dieron, pero teniendo en cuenta que había pasado por Madrid y una fatiga o un cansancio permanente, decidí solicitar las pruebas. Vinieron los médicos a mi casa, me diagnostican. Y hoy estoy bien, esa es la respuesta. Físicamente me siento muy bien, no tengo ninguno de los síntomas y eso me da una tranquilidad de que la evolución va por buen camino. Vamos por partes, Juan David. Cuando usted llega a Colombia en el aeropuerto, ¿qué le dicen las autoridades? Bueno, yo llego el viernes 13 de marzo a las 6:40 p.m. Desafortunadamente en esa llegada se cruzaron varios vuelos que venían retrasados, tanto de Barcelona, de Miami y de Londres, lo que hizo que hubiese un amotinamiento de personas y duramos en la fila más o menos 2 horas y media, ya que el biométrico está desactivado. Ahí nos informa un agente de la Secretaría de Salud de Bogotá las medidas que debíamos tener pues, para evitar el contagio y que nos recomendaba a todos los que veníamos de Europa entrar en cuarentena. Y dejó un mensaje de bastante reflexión, es como depende de ustedes que esto no se propague. Sientan o no sientan los síntomas, por favor hagan cuarentena. Esto es lo primero que nos dicen. ¿Y tú te sentías de alguna forma mal? Es decir, ibas a hacer la cuarentena por supuesto, seguir las recomendaciones y lo que te estaban diciendo en el aeropuerto, o aparte de esa cuarentena que ya ibas a hacer por el hecho de venir de Europa, ¿tenías algún síntoma? Cuando venía en el vuelo, no, ni esa primera noche, pero el sábado me desperté demasiado agotado y yo dije, no es normal porque es un vuelo de 10 horas, no es tanto el agotamiento. Y ya ahí eso, con el tema de venir de Madrid, dije, es motivo de consulta inmediata. Retomemos, Juan David, usted hizo entonces la cuarentena voluntaria, dijo, yo vengo de Europa y me voy a quedar en mi casa. Salió usted del aeropuerto entonces y se fue inmediatamente a su casa. Correcto, yo vivo en Cajicá, que es a las afueras de Bogotá. De Bogotá, por la salida norte. Llegué a mi casa a las 9:45. Recuerdo que hasta yo mismo bajé mi maleta, no fue el señor del servicio especial, y subo y entré en cuarentena, literalmente encerrado desde el primer momento. Esto el 13 de marzo. El fin de semana usted se siente cansado, ¿y en qué momento usted dice, voy a llamar a la línea 123 o voy a ir a un centro o voy a llamar a alguien? ¿Por qué lo hace? Cuando yo que ya veo que no es normal, le escribo a la Secretaría de Salud del municipio de Cajicá. La doctora Angélica muy oportunamente me envía unos protocolos y me reitera que si yo siento que tengo los síntomas,
ellos pueden orientarme para que me hagan una visita domiciliaria y yo no me acerque en ningún momento al hospital, y ellos y el médico, de acuerdo al contexto y a mis síntomas, vea la pertinencia o no de hacerme la prueba médica. Y así fue como se llegó a hacer ese diagnóstico. ¿Quién logra, Juan David, o cómo es el trámite para que le hagan a usted la prueba? Porque hoy por hoy en Colombia y en muchos países están diciendo que el problema es que no hay pruebas, o no las están haciendo como se deberían, o hay que hacer más. ¿Cómo logra usted que a usted le tomen la prueba? Yo tengo que decir, hacer honor a la verdad. Yo tuve una gran colaboración por parte de la administración de Cajicá en tener celeridad de acuerdo al contexto del que venía, porque yo cumplí con el primer deber, que era llamar nueva EPS y orientarles y pedirles que pues que me hagan la visita. Ellos mandaron los médicos hasta el día lunes como a las 10 de la mañana a que me hicieran la primera valoración, y ellos me dicen, Juan David, le haremos la prueba en 2 horas. Llegaron ayer miércoles a las 6 de la tarde, cuando yo ya conocía mi diagnóstico. Ok, entonces entendamos, usted ya sabía el diagnóstico y apenas le fueron a hacer la prueba, ¿entendí bien? Claro, porque la prueba originaria, o sea, mira, eso dice protocolo como cualquier ciudadano con su EPS. Exacto. Desafortunadamente no funcionó por tiempos. Cuando lo hago a través del municipio de Cajicá y con la gobernación de Cundinamarca, ellos fueron muy ágiles, me mandaron los médicos y a la vez de los médicos las pruebas, porque ya habían valorado que mi contexto era un posible caso. Pero entonces yo me entero ayer miércoles. Mañana, y la nueva EPS manda a sus médicos a hacerme la prueba ayer a las 6 de la tarde. O sea, usted ya sabía que era un positivo y ahí Claro. y apenas su EPS lo decimos como un seguro de salud para otras personas en América Latina, van a hacerle la prueba. ¿Qué ha pasado desde entonces, Juan David? Usted se entera el 18 de marzo que es positivo, ¿y cómo ha sido en su día? Es decir, ¿está bien de salud? ¿Ha necesitado oxígeno? ¿Tiene síntomas? ¿Está con alguien en su casa? Mira, bueno, esas preguntas, yo tengo una sorpresa, y es que afortunadamente biológicamente, o sea, mi cuerpo físicamente ha reaccionado muy bien a la evolución médica, pero con sorpresa me veo que hay un tema de desinformación, y que junto a mi compañera y directora de la Fundación Chis, Nadia Sánchez, hemos sido víctimas de una serie de prejuicios, de desconocimiento, de amenazas. Yo tengo que decirlo en este espacio, y es que cuando yo me diagnostico, o sea, me entero de mi diagnóstico a las 8:30 de la mañana, vía telefónica, desde la gobernación, media hora más tarde era público en todas las redes sociales del municipio y del departamento. O sea, casi que sabemos el tiempo, todas las gentes como yo. Siento que ahí se me violó mi historia médica, ya estoy en un proceso para ese tema, pero ha sido un poco duro entender que esto, la gente no tiene solidaridad y que no tenemos esa capacidad empática de ponernos en los zapatos del otro. Y eso ha sido lo más duro de llevar. Ojo, es un 1% comparado con la inmensa cantidad de mensajes, de llamadas, de gente que apoya y que comprende que esto no es una decisión, claro, que es una casualidad. Juan David, a ver, ahí voy un poco para atrás. Usted dice que se le violó su historia médica. ¿Por qué dice eso? Y lo otro es, ¿cómo es que usted sale positivo, tienen su examen? Yo me imagino que ese examen, ¿quién se queda con ese examen y quién tiene esa información? Para que después todo el mundo, hasta en redes sociales, como usted nos comenta, lo hayan puesto en evidencia. Andrea, yo tengo esa misma duda al momento. Yo ni siquiera tengo mi resultado en físico, no tengo el correo porque a mi correo no me ha llegado. Ayer lo solicité, no lo conozco. No tengo certeza cómo esa información se filtró, o a través del hospital o a través de un tercero, y aparte malinformando, porque ponían el nombre también de personas que nada que ver con el diagnóstico positivo. Eso es un tema que a mí me tiene con bastante indagación, y que me preocupa que las personas no tengan esa garantía a la protección de su información. Esto también va a limitar a que muchas personas se hagan la prueba por temor de otro tipo de diagnósticos. ¿Y qué tipo de amenazas o llamémoslo formas de trato
usted ha recibido? ¿Hay empatía frente a esto o realmente usted se ha sentido amenazas y represalias por saber que usted es positivo en el coronavirus? Como yo te decía, la inmensa mayoría se ha comportado de una manera asertiva y brindando apoyo. Pero perfiles, ojo, yo pensaba que eran aparte falsos, perfiles reales de personas que no tenemos la fortuna de conocer, manifestaban que nos expulsaran del pueblo, que éramos una plaga, que nos mandaba a irnos de paseo, no quiero usar, no sé, algunas religiones, no sé qué tipo de religiones, que estábamos profanando la tierra, que éramos pro aborto, bueno, una cantidad de cosas que yo no, aún en mi cabeza no caben, y menos en el siglo XXI. Juan David, ¿usted está con alguien en su casa o está solo? No, aislado completamente. Desafortunadamente no puedo estar con mi mamá cerca, pero no, aquí estamos, con toda la buena actitud. ¿Sale positivo? ¿Los médicos qué le han dicho? ¿Le dijeron tómese algo? ¿Cuáles han sido las recomendaciones de los médicos? ¿Cuándo le van a volver a hacer otra prueba para saber si ha terminado el término de la cuarentena? Que estamos hablando como de 14 días, ¿es lo que le han dicho que usted debe de estar en casa? Correcto, yo tengo el acompañamiento del doctor Castro, que es un epidemiólogo maravilloso del departamento de Cundinamarca, y él ha estado muy pendiente de todo el proceso. El día 14 que finalizó, mi cuarentena finaliza el día 28 de marzo, el día 29 me hacen una nueva visita con una prueba para descartar que siga la presencia del virus en este momento. Si llego a tener fiebre, me mandaron a tomar como acetaminofén, o si llego a tener como ahogo, cierre del pecho, loratadina, que son como los medicamentos que pueden minimizar un poco la sintomatología, que yo afortunadamente en este momento no presento. Juan David, usted representa en esos momentos a los cientos de casos pues, de Colombia, de América Latina, del mundo, y uno dice a veces, eso no nos va a pasar, o eso todavía no ha llegado aquí. ¿Qué le puede usted decir, Juan David, cuando hablamos con usted, una persona que, como todos, joven, está al frente de una fundación, incluso fue premiado allá en el Cairo por unas cuestiones de innovación, etcétera, etcétera, a esta gente que todavía tal vez no estamos tan conscientes o no están tan conscientes de seguir primero los protocolos de un gobierno frente al tema y también al tema de la salud, de esa cuarentena tan importante si uno viene de afuera? Tenemos que entender, Andrea, que todos y todas somos susceptibles de ser afectados por el coronavirus. Aquí el tema es concienciarnos que los mayores afectados son nuestros abuelos, nuestras personas mayores y nuestros niños. Y es un deber, una responsabilidad protegerlos y brindarles espacios que garanticen su vida. Es que no tenemos la precisión o la magnitud de lo que implica infectarse y no quedarse quieto. Ayer escuchaba, el 85.9% de los casos de coronavirus no tienen sintomatología, pueden seguir en las calles, y si no hay conciencia de quedarnos encerrados, podemos matar a muchísimas personas involuntariamente. Y esto creo que es lo que tenemos que entender los colombianos, las colombianas, los latinoamericanos, y unirnos en un clamor. Yo celebro las medidas que fueron anunciadas hoy con el tema del cierre de los aeropuertos, con el tema de los toques de queda. Aplaudo la medida de la alcaldesa Claudia López del simulacro obligatorio a partir de esta noche, porque siento que es lo que nos va a brindar herramientas para comprender y actuar en casos de contingencia, Andrea. Gracias a Juan David. Juan David, quédese con nosotros, por favor, ya vuelvo con usted. Su testimonio sin duda es muy valioso, le agradezco esa interesa, esta conversación con NTN 24. En otros países la situación sigue siendo muy compleja, muy complicada. El caso de Italia, de España, de Francia, en Europa en general, también en América Latina. Quiero saludar a los colegas, a nuestros colegas, Andrés Gil en España, Diana Jayón desde Francia, en constante cobertura por la pandemia del COVID-19. Y preguntarles, Andrés, ¿cómo está España hoy? Hola Andrea, pues España hoy está confinada y prácticamente paralizada. Esa es la realidad, esa es la triste realidad. Además hay una sensación de mucho temor entre la opinión pública, puesto que los números están
alza, no han cedido a pesar de que ya han transcurrido unos 4 o 5 días del confinamiento, y a pesar de ello pues los números en cuanto a personas contagiadas y a personas fallecidas pues no ceden. Las autoridades han explicado, eso sí, que esos números empezarán a ceder un poco, no todavía, sino dentro de 1 o 2 semanas, cuando se sienta con más fuerza el efecto del confinamiento, los números van a empezar a ceder. Pero España está hoy solitaria en las calles, confinada la gente en sus casas, las familias en sus casas, todo el mundo guardadito en la casa. Esa es la situación que estamos viviendo desde el pasado fin de semana acá en España, Andrés. Andrés, usted habla de números. ¿Cuáles son esos números al día de hoy? Esos números son aproximadamente 18.000 personas que han resultado contagiadas, 18.000 personas. La semana anterior, el presidente Pedro Sánchez explicaba que los peores de los pronósticos indicaban que íbamos a llegar en España a 10.000 contagios. Sin embargo, hoy, una semana después, no estamos en 10.000. Ya estamos superando, casi doblando esa cifra, y estamos en 18.000. Y la cifra de muertos está alrededor de 800 personas. También hay un registro de unos 1.200, 1.300 casos de personas que se han recuperado, que ya fueron dadas de alta. Este recuento, es importante señalarlo, Andrea, es un recuento que incluye casi 2 meses, puesto que desde finales de enero se está contabilizando cuando fue detectado el primer caso aquí en España. Eso fue en las Canarias, en La Gomera, el primer caso, y desde entonces casi 2 meses han transcurrido, estamos en 18.000 contagiados, estamos en 800 muertes aproximadamente, estamos en personas de alta unas 1.200 aproximadamente, y del total de las personas que han resultado contagiadas, aproximadamente el 42% ha requerido hospitalización, 45%. Las demás, es decir, un 55% de las personas no han requerido hospitalización y están sobrellevando la enfermedad, superando la enfermedad, los días de incubación en casa. Diana Jayón, desde París. Diana, ¿cómo está París? ¿Cómo está Francia hoy? Andrea, ¿cómo estás? Bueno, la situación es demasiado dramática, totalmente vacía, la gente en sus casas. Podemos decir que la población ha acogido realmente bien este llamado del gobierno francés y está permaneciendo dentro de sus casas. Cuando salimos a las calles de París a trabajar el día de hoy, descubrimos una ciudad completamente vacía y vemos también las imágenes de otras ciudades igual. Ya han mermado las colas en los supermercados, también las filas en las farmacias. Parece que la gente poco a poco ha entendido que hay que dejar un poco esa histeria y lo que hay que hacer es quedarse en casa. Así que las personas haciendo muchísimo caso, evitando todo tipo de contacto, hablando de ventana a ventana, pero realmente acá hay mucha gente que vive sola y sobre todo personas de la tercera edad a quienes hay que ayudarles. Así que el llamado acá ha sido organizarnos para ayudar a nuestros vecinos, para ayudar a nuestros familiares de la tercera edad sin contacto alguno. Eso es lo más importante. En la casa todo el mundo sin contacto con otras personas. Vamos a una primera pausa. Estamos con Juan David Sánchez. Él es un concejal de Colombia en el municipio de Cajicá. Está con nosotros acompañándolo, positivo a COVID-19. Nos cuenta de forma clara su testimonio, y también estamos con Andrés Gil y Diana Jayón, son nuestros colegas, cada uno cubriendo desde diferentes puntos de Europa la emergencia, la pandemia del COVID-19. Ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la Noticia. Gracias por seguir con nosotros. Hoy con Juan David Sánchez. Él es concejal de un municipio de Colombia, el municipio de Cajicá. Es un testimonio importante, es positivo al COVID-19, recibió su examen el 18 de marzo, hace unos días atrás, y hoy nos cuenta pues cómo ha sido todo el proceso, de dónde vino él. Estaba en Egipto, pasó por Madrid, llegó a Colombia, ha hecho su cuarentena, le hicieron el examen. Y Juan David, en comerciales yo pensaba, cuando uno recibe ese examen, esa prueba, primero, ¿se la dieron por teléfono o por mail? Porque me dices que no la has recibido todavía físicamente. Vía telefónica, Andrea. O sea, hay un médico que te llama y te dice, Juan David, usted es positivo. Sí, correcto. Te hace como 2 preguntas de rastreo de tus últimos 3 días y culmina con la respuesta al diagnóstico. Y en ese momento, ¿qué pasó por su cabeza, Juan David? Uy, ¿sabes? Cuando me lo dice, de una
tuve como un flashback de los últimos 13, 14 días, con cuánta gente había estado, con quién había hablado, con quién me había subido. Pensaba, ¿dónde pudo ser? Y usted viajó, entiendo, con un grupo de gente desde Colombia a este foro, a este Women Economic Forum en el Cairo, en Egipto. ¿Esas personas están aisladas? ¿Esas personas están en cuarentena? ¿Esas personas se les ha hecho el examen? ¿Con cuántas personas viajaste, perdón, Juan David? Viajamos una delegación de América Latina, de Argentina, de Perú, Ecuador, Colombia, Costa Rica y México. Todos entramos en cuarentena, todos y todas en cuarentena. Y pueden creer que el único diagnóstico hasta el momento, los que han salido, que son la mayoría, positivo, es el mío. De mis compañeras de Colombia, todos dieron negativo. Es una suerte esto, por eso digo, todos tenemos la posibilidad. Me tocaba a mí esta vez, pero pudo haber sido cualquiera de los que estábamos en ese viaje. Y cuando usted hace ese flashback, ¿qué es lo que piensa? Es decir, mejor no hubiera cogido el taxi, mejor me hubiera quedado en el hotel. ¿Qué sentimientos o qué pensamientos pasan por esa cabeza cuando se dice, voy a retroceder el cassette y saber con cuánta gente pude haberme tenido contacto o contagiado o haberlos también contagiado, me imagino? Claro, mira, lo primero que dije es, menos mal, mi mamá se fue desde el primer día. Mi mamá es una mujer ya grande y dije, menos mal. Que me empiezo como a retroceder y tal cual, decía, yo como me subí en el taxi, yo lo toqué, le di la mano, no le di la mano en ningún momento. Yo me fui del hotel en Madrid al aeropuerto en un taxi, pensé como en el señor, él iba con tapabocas, pero sobre todo pensé en mis compañeras y todos sus procesos. Cuando yo empiezo a hacer como el viaje, dije, pero en últimas estuvimos todos como con las condiciones que uno cree que no se va a contagiar de esto. Pero dentro de todo siempre cargamos todos el antibacterial, como que estaba el tapabocas ahí, como que nunca, ¿ves? También es una oportunidad de mejora. Nunca lo vimos como una amenaza real a lo que yo estoy, por ejemplo, viviendo el día de hoy. Vuelvo con Andrés Gil y Diana Jayón, nuestros colegas, uno está en Madrid, otro está en París. Andrés, la gente, porque dice Juan David, interesante, cuando dices que nunca lo vimos como una amenaza real, quizás eso le ha pasado no solo a los españoles, sino primero a los chinos, luego a los españoles, a los europeos, vamos en América Latina. En España hay quienes dicen que esto se salió de la mano y lo que están tratando es de contener, tal vez para unos tarde, para otros a tiempo. La cuestión es, Andrés, ¿la gente en estos momentos sí está cumpliendo ya lo que le toca hacer? ¿Ya se ve una cuestión de colectividad? Sí, Andrea, en este momento la gente está cumpliendo lo que nosotros vemos en la calle, porque en nuestra condición de corresponsales internacionales sí podemos salir y circular debidamente identificados. Lo que nosotros vemos en la calle es que efectivamente hay desolación, que la gente está cumpliendo con la restricción. Es más, se siente tristeza, Andrea, un recorrido por el centro de Madrid, Gran Vía, Cibeles, Sol, esa desolación y lo que ello significa, los negocios cerrados, los comercios cerrados, la economía paralizada, las enormes pérdidas, el empleo que se está perdiendo. Eso da tristeza, pero sí, la gente está cumpliendo, la policía está rigurosamente requiriendo a los que están en la calle y no tienen justificación para ello. Hay multas previstas hasta por 30.000 euros, que es una cifra considerable para las personas que incumplan con la restricción, con el confinamiento, que no hagan caso del confinamiento. Además hay algo que he notado, Andrea, cada vez más creciente, y es algo de sanción social. Cuando los vecinos ven a alguien por allí haciendo ejercicio, andando en bicicleta, trotando o en las zonas comunes de los edificios, cosas que no están permitidas, los vecinos empiezan a silbar, a chiflar a la gente, a decirle, métete a la casa, vete a la casa, no seas irresponsable, vete a la casa. Las rutinas sin duda se trastocaron, y se trastocaron porque la gente se guardó en la casa y empezó a vivir otro tipo de realidad, otro tipo de rutina, niños en casa, tareas en casa, permanentemente los colegios mandan mucho trabajo para los niños, padres de familia concentrados en esos trabajos de los niños, y nadie sale, ni siquiera, como le digo, Andrea, a las zonas comunes de los edificios porque simplemente no está permitido. Además, toca
hay conciencia. Esta semana el rigor de la realidad nos ha hecho tomar conciencia a los que no somos españoles y a los que son españoles que es mejor guardar la distancia, no estar cerca de las personas, no tocar los objetos, tener a la mano siempre el desinfectante, lavarse las manos permanentemente. Es una modificación de la rutina y sí, tengo que decirle con toda claridad, se está cumpliendo en España. Diana, usted es colombiana, vive en París, es una parisina más sin duda alguna. ¿Qué ha sido lo más duro de ver a París cerrado? Hay quienes dicen que ya no es la ciudad del amor. ¿Qué es lo más difícil que ha sido de ver y cubrir una ciudad como la que usted nos ha mostrado? Si lo tiene producción, creo, en video, de cómo luce París. Andrea, pues es una imagen que es muy chocante en el sentido de que jamás lo imaginamos. París, una de las ciudades más turísticas del mundo, siempre llena de trancones, llena de turistas que siempre están tomando fotos por todas partes, incluso donde no está permitido. Hay gente que te está preguntando dónde queda tal cosa, tal otra. Ese movimiento absurdo de una ciudad que siempre, así sea invierno, verano, siempre está llena de turistas. Y de pronto sale uno a la calle y no ve, como decimos, un alma, no se ve nadie, totalmente despejado todo. Y acá en Francia la gente muy encerrada, no hay mucha gente que salga a esos minutos que supuestamente tienen 5 minutos de derecho para sacar a sus mascotas o algo así. La verdad, yo no he visto personas en la calle, excepto las personas que veo que están en los locales que pueden estar abiertos, que son supermercados y farmacias, y la policía muy estricta acá con el tema de las multas, 135 euros, como dice Andrés, las multas pueden llegar hasta 40.000 euros para los comerciantes que abran sus negocios o que presten este servicio. Entonces es una imagen un poco surreal, uno no sabe si está viviendo una película. La sensación, le soy honesta, por las mañanas es que como que nos levantamos y uno dice, ay, soñé que había un virus, y la verdad es que es la realidad que estamos viviendo y cuesta cada día asumirlo, pero es necesario que todo el mundo en América Latina vean el ejemplo de lo que está pasando en Europa y sean muy obedientes para frenar esta ola de este contagio a nivel mundial. Muy rápido, Diana, después con Andrés, ¿qué ha sido lo más difícil de cubrir esta pandemia? Quizás algo a la que nunca habíamos cubierto antes los periodistas, habíamos entrado en otras situaciones, pero no cubierto una pandemia. ¿Qué ha sido lo más difícil, Diana? Bueno, ha sido muy difícil darnos cuenta que esto apenas es un comienzo. Hoy el presidente Macron hace unos instantes abandonaba el Centro de Estudio María Curie y también el Instituto Pasteur y aseguraba que mañana anunciará nuevas medidas más drásticas y que el aislamiento no será por los 15 días anunciados, sino que seguramente será mucho más largo. Entonces, el no poder estar con los amigos, nosotros latinos muy acostumbrados a interactuar, eso ha sido muy complicado. Y también en el plano personal, pues saber que la familia está lejos y que no depende de uno volverse a encontrar con ellos. Jayón desde París, mil gracias. Diana, Andrés, ¿qué ha sido lo más difícil? Pues Andrea, yo creo que para mí el impacto visual de esas calles solas, de esa Madrid desconocida, desolada, de esa ciudad que ya no tiene la vibración que siempre ha tenido, de esa ciudad que no tiene las masas, las multitudes que siempre ha tenido, el impacto visual. La sensación es como, un poco como decía Diana, como que estás en un sueño, como que todo transcurre en cámara lenta, como que todo se hubiera detenido de manera sorpresiva. Y bueno, sales a la calle, llegas un poco a las zonas céntricas y dices, ¿esto qué es? Con respecto a lo que veíamos hace 2 semanas y lo que veíamos siempre, el impacto visual, sin duda, para mí ha sido lo más dramático y lo que conlleva ese impacto visual de la desolación, y es el desastre económico que va a significar esto. Pues ojalá las medidas que estén tomando en este momento los gobiernos y las autoridades de la Unión Europea sirvan para mitigar un poco ese impacto económico. El impacto visual, Andrea, se lo dejo ahí apuntado como lo que más me ha costado de cubrir esta crisis. Gracias, Andrés. Lo tenemos en nuestros informativos, en Noticias RCN, en NTN, igual a Diana. Gracias también por ese esfuerzo que hacen los periodistas en esa primera línea también, que primero están los médicos y también los periodistas que estamos en la calle. Mil gracias a ustedes. Juan David, sigo con usted. Me llegan preguntas pues, de gente también interesada en saber cómo es su día a día cuando tiene uno
un tema positivo del COVID-19. Por ejemplo, su cocina, su comida, ¿cómo la está haciendo? No, pues justamente me ha tocado hacerme como una escuela a través de tutoriales de cómo variar la comida, porque lo reta, ¿no? Son aprendizajes continuos a cambiar la comida. Yo mismo me hago todo. Entonces, tomo clases virtuales para colorear mandalas, que eso no lo había hecho nunca, pero para relajarme un poco, estoy leyendo mucho más. Igual hacemos mucho teletrabajo. Creo que he como optimizado los tiempos y he adaptado mis actividades de la cotidianidad, que son bastantes, a trabajar desde la casa. Creo que todo es posible cuando hay organización, y algo que me ha funcionado mucho y que puede ser un buen consejo para todos fue que tomé un listado de contactos de hace muchísimos años, desde el colegio, calculen, y he empezado a llamar a mis amigas y amigos y a programar videollamadas, y creo que eso también ha sido muy efectivo para alimentar el espíritu. ¿Tienes una rutina, Juan David? Pues bueno, ya hoy es el séptimo día, sexto día, ya llevo la corriente, sí. Me estoy levantando con ejercicio a las 5:30. Una amiga mía que es entrenadora física, vía Skype, me está mandando como las rutinas. Antonina Canal me está haciendo clases de yoga también virtuales. Estoy trabajando en las mañanas. Dejo un tiempo para cocinar, tomando unos tutoriales de salsas italianas, bueno. Y en las tardes como diálogos con mis amigos, y en las noches estoy leyendo. Juan David, yo sigo lo invito a que siga con nosotros aquí en Suma la Noticia. Tengo que hacer otra pausa. Vamos a tener conexión con otros dos colegas. Esta vez están en América Latina, que nos cuenten cómo está la situación cada uno en sus países. Ya volvemos. Ya regresamos con Suma la Noticia. Seguimos aquí en Suma la Noticia, hablamos del coronavirus, tenemos un testimonio que agradecemos muchísimo de Juan David Sánchez. Él es concejal de un municipio de Colombia, dio positivo en la prueba del COVID-19 y por supuesto desde su casa, asintomático, se siente bien, está bien de salud. Nos cuenta pues cómo ha sido este recorrido, hasta cuándo estará en casa, hasta cuándo le harán la próxima prueba y que esperamos por supuesto salga ya negativa. En nuestra región, en América Latina, continúa en aumento los casos por el COVID-19. Son varias las medidas que se han implementado para disminuir el número de contagios. Quiero saludar a Juan Pablo Monsalve en Chile, a Carlos Arturo Albino, periodista de nuestra cadena aliada Noticias RCN, ambos colegas, por supuesto. Juan Pablo, bienvenido. ¿Cuál es la situación en Chile hoy? Andrea, muchas gracias. Pues la situación en Chile hoy es que tenemos 104 casos más confirmados como positivo con COVID-19. Así lo ha señalado Jaime Mañalich, el ministro de Salud. La curva en Chile pues va de manera ascendente rápidamente. El 3 de marzo se conoció el primer caso y hoy estamos con 342 casos confirmados. Hoy empezó a regir también el estado de emergencia o el estado de catástrofe. Esto pues luego de que el presidente Sebastián Piñera lo decretara, y obviamente esto tiene una serie de medidas que ya comienzan a regir en el país. Una de ellas está directamente relacionada con la movilidad de las personas, ¿no? Esto está dentro de las atribuciones que tiene el mandatario y obviamente está restringido las reuniones y también las concentraciones en distintos puntos de la ciudad. Pero sin embargo, de manera anticipada, ya los empresarios, el comercio en general, ha decidido empezar a cerrar. Hoy tuvimos la posibilidad de recorrer algunas calles de Santiago, específicamente hacia el oriente de la capital, y prácticamente comercio ya no hay, las calles están vacías y también comienza a ser ya limitado o ha disminuido el flujo de todo lo que tiene que ver con el transporte público y también el transporte de autos particulares en la ciudad. Una situación que sin duda pues es bien extraña, sobre todo para una ciudad como Santiago de Chile, que normalmente pues tiene acostumbrado a mover millones de personas, aproximadamente 5 millones de personas se mueven diariamente en la ciudad y aproximadamente 1 millón de automóviles. Bueno, esas imágenes ya nos están viendo en la capital chilena. Carlos Arturo, ¿cuál es la situación en Colombia? Hola, ¿qué tal? Bueno, la situación de Colombia sigue en aumento, los contagios de coronavirus 108, es en todo el país, pero específicamente acá en Bogotá son 45. Esto mantiene preocupado, por supuesto, a las autoridades y es por eso que la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, va a hacer a partir de hoy a las 00
un simulacro de cuarentena. ¿Esto qué quiere decir? Que todo el mundo debe quedarse en sus casas, excepto los equipos médicos, bomberos, periodistas, quienes estaremos trabajando desde la calle para mantener informado a todo un país que estará en su casa. Esto aunado ya a las medidas del gobierno nacional que ha decretado cuarentena para adultos mayores a 70 años. Esto, sin duda alguna, ha afectado incluso al Aeropuerto Internacional El Dorado, porque hoy se restringe la movilidad de los vuelos internacionales, se prohíbe a partir del lunes, ya no habrán vuelos internacionales por 30 días, y esto ha dejado varados a más de 50 extranjeros en el aeropuerto acá de que le sirve a la ciudad de Bogotá. Por ejemplo, son argentinos y chilenos quienes tienen ya 3 días allí durmiendo en el suelo porque no hay vuelos que los regresen a sus casas. Carlos Arturo, hay una precisión porque algunos países ya lo han decretado, pero en Colombia no. Es decir, los colombianos van a tener hasta cierta fecha, ahorita usted no le puede confirmar, para regresar a Colombia, los que están fuera del país. Sí, es decir, ya a partir del día lunes 23, si no me equivoco en la fecha, será a partir de ese día que serán completamente aislados estos vuelos internacionales, no podrán aterrizar aquí en toda Colombia, incluyendo los colombianos. Esto es para todo durante 30 días. Juan Pablo, ustedes salen a la calle, uno lo ve a Juan Pablo en las calles de Santiago, lo ve a Carlos Arturo desde el aeropuerto El Dorado, desde otros sectores de la ciudad. ¿Y cómo se cuidan, Juan Pablo? Porque uno dice, bueno, tenemos que cumplir con, y entonces ahorita los vemos, sí, estamos trabajando desde casa, pero también nuestra profesión nos lleva a que tenemos que reportar desde la calle. ¿Cómo se están cuidando, Juan Pablo? Bueno, básicamente lo que hemos tratado de hacer en medio de toda esta situación es efectivamente cuidarnos, y lo hacemos primero, como lo ha recomendado la Organización Mundial para la Salud o de la Salud, el lavado de manos con agua y jabón todo el tiempo, constantemente lo estamos haciendo. Evitamos contacto todo el tiempo con las personas. Obviamente, claro, cuando uno llega a un lugar para hacer el cubrimiento de la noticia, pues está ya, digamos, como tácitamente establecido el saludo de mano, pero claramente eso es lo que primero que tenemos que bloquear, y eso es lo que hemos hecho acá. Nosotros siempre, el equipo periodístico de NTN 24, lo hablamos en la mañana y nos recordamos los unos a los otros que tenemos que salir a la calle, pero que no se nos puede olvidar los protocolos que tenemos que seguir, y eso es muy importante, y es muy importante tenerlo siempre en la conciencia, ¿no? Entonces, yo estoy, por ejemplo, en un sitio y de pronto veo que mi cámara va a saludar a alguien, yo le recuerdo, oye, no lo toques, porque desafortunadamente que toque a una persona significa que de pronto puedo yo también transmitirme eventualmente el virus y traerlo yo a mi casa. Tengo un hijo de 3 meses, o sea, es muy complicado el tema, pero creo que sin duda lo más importante, Andrea, y es lo que hacemos nosotros, es tenerlo presente en la mente y todo el tiempo conscientes de que hay que lavarnos muy bien las manos, de que hay que mantener por lo menos el metro de distancia con las personas, y de que de una u otra forma hay que siempre llegar a la casa y estar súper. Yo me quito la ropa, apenas ingreso me quito la ropa y estoy siempre con el cuidado. Gracias también por recordarnos eso, Carlos. ¿Qué ha sido lo más difícil de cubrir esta pandemia? Como digo, usted lo hemos visto también expuesto en el aeropuerto, nos cuenta cuál es la situación. Para usted como periodista, ¿qué ha sido lo más complejo? Lo más complejo es que también uno tiene que aprender como todos los ciudadanos, porque es primera vez que nos enfrentamos a este tipo de situación. Entonces, tenemos que también acoger los llamados del Ministerio de Salud, de lavarnos bien las manos, de protegernos con tapabocas, con los guantes. Aunque muchas personas nos escriben a través de las redes sociales, nos dicen que estamos exagerando la situación, pero no es así. Por ejemplo, estuvimos haciendo un recorrido por las diferentes estaciones de Transmilenio, donde se manejan 2 millones de personas diariamente, y en la terminal aérea también hay que cuidarse, porque es que los casos, la mayoría de los casos que se ha presentado en Bogotá y en el país han sido importados, es decir, han entrado por el aeropuerto internacional El Dorado. Eso queda en el aire también, hay que tener mucho cuidado según las autoridades. Entonces, por eso nos cargamos nuestros tapabocas, cargamos nuestros guantes, y cuando uno ya llega a su sitio de trabajo, pues tratar de desechar eso antes de ingresar a las instalaciones. Eso nos lo ha inculcado muy bien en la directiva de Noticias RCN, para protegernos compañeros de trabajo. Juan David, por supuesto, es la palabra que busco, lo vemos de muy buen semblante, lo vemos bien de salud en medio de todo lo que usted nos ha comentado.
¿Qué ha sido lo más duro hasta el momento? En un minuto, como un cierre de esto, y por supuesto esperamos hablar con usted muy pronto para que nos diga que ya está fuera de peligro en torno al COVID-19, pero ¿qué es eso que usted quiere dejar aquí hoy? Creo que puede ser una invitación más que una reflexión, es a dejar de vivir del prejuicio, del odio, de la discriminación. Siento que esta pandemia tiene que invitarnos a unirnos como colombianos, como latinoamericanos, y entender que cualquiera es susceptible a ponernos en los zapatos del otro, en no criminalizar, en no buscar culpas, sino en generar estrategias que nos permitan como hermanos levantarnos y salir de esto. Ojo, la pandemia es el primer paso de esta crisis. Lo que vienen después son consecuencias económicas gigantes que van a depender de que todos como latinoamericanos estemos unidos y jalemos para un solo lado, que desde múltiples miradas podamos construir un escenario que resignifique lo que es ser latinoamericanos y lo que es trabajar de la mano. Gracias, Juan David Sánchez, gracias a Juan Pablo Monsalve, a Carlos Arturo Albino. Vamos a otra pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Suma la Noticia. Gracias a ustedes por la compañía. Espero que hayamos llevado hasta sus casas un mensaje con los periodistas, con el testimonio de Juan David. Y yo soy Andrea Bernal y nos vemos mañana con otros temas de debate aquí en Suma la Noticia.